Seguimos esta noche en Minuto Uno, marcando el punto de encuentro con la realidad cotidiana aquí en este programa de lunes a viernes de 20 a 22, La Realidad. Y ya te lo venimos comentando desde que iniciamos hoy el programa. Ya ha comenzado la campaña electoral con vistas al 11 de agosto, las PASO, los spots de campaña. Y hemos hablado mucho en estos 3 años y medio la estafa electoral que ha representado el gobierno de Mauricio Macri. Porque basta analizar los spots de lo del 2015, basta analizar lo que fue el debate presidencial del 2015, las comparaciones entre lo que prometió Scioli y lo que prometió Macri, para darnos cuenta que el gobierno no cumplió nada de lo que prometió. Entonces, ahora que empiezan a surgir los spots, las promesas, bien vale que nosotros aquí comencemos a analizar lo que prometió allá en el 2015, en el 2017, y lo que se hizo, para que no lo vuelvan a engañar, para que se saque un poco mucho las anteojeras y vean la realidad de lo que ha pasado. Juan está con este trabajo. Vamos, Juan, te saludo nuevamente. Vamos. No, atrás no vale el informe. No, te encanta. Después el próximo al teatro. Así es, vamos a empezar hablando un poco, aprovechando que es el inicio de la campaña electoral, hablar de los spots que también hizo Mauricio Macri, que son muy parecidos con las promesas en el año 2015. Lo que hoy vamos a hacer es poner un spot y después contratarlo con los hechos de la realidad. Pero no de la realidad que ve cada uno subjetivamente, sino lo que pasó. De lo que pasó, claro, con datos del INDEC, de los distintos ministerios, de los distintos organismos estatales, para que nadie pueda decir que acá lo cargamos con nuestras tintas, ni que es una suerte de comando mapuche iraní kirchnerista, como le gusta decir al gobierno. Si te parece, vamos a ver el primero de los spots sobre pobreza y después lo repasamos con los datos. Y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, de lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vicepresidenta. Pobreza cero, 35% de pobreza, primer trimestre de este año en la República Argentina, gobierno de Mauricio Macri que la subió. Vamos con el dato, si te parece. Justamente la cantidad de pobres que hay en la República Argentina. Tenemos 12.960.000 personas que están en la pobreza según los datos del INDEC, como vos marcalo. Esto es la última medición. Con los datos que hace 10 días publicó el INDEC, ya está en 35% la pobreza en la Argentina. Exactamente. 2.700.000 nuevos pobres. Esto es el resultado, digamos. Total. Es inapelable. Y es el INDEC. Es el INDEC y probablemente se profundice de acá hasta las elecciones. Es decir, es un dato generoso. 3 millones de nuevos pobres. Vamos a seguir con los famosos jardines de infantes, ¿te parece? ¿Cuántos jardines prometió Mauricio Macri? Y ahora vemos, según los datos oficiales, cuántos cumplió. Para que todos los chicos del país puedan ir al jardín de infantes desde los 3 años, vamos a hacer 3.000 jardines de infantes nuevos. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Lista 135. ¿Y qué pasó? Bueno, ni un tercio llegamos. Es realmente impresionante. Datos oficiales del Ministerio de Educación. Jardines construidos al 2018, 109. La proyección del Ministerio de Educación es hacer y terminar en 877. Están faltando 2.100 jardines. Fácil. Esa te la debo. Siempre y cuando hagan 800 este año, además. Esa te la debo. Bueno, es realmente muy impresionante. La fuente es el Ministerio de Educación. Bien. Vamos a empezar a hablar de temas más sensibles todavía. Acá jardines es grave porque hay 30.000 chicos sin vacantes. Pero vamos a hablar de la salud, del ex Ministerio de Salud. Si te parece, vemos el spot de lo que nos prometía Cambiemos en 2015 y después vemos cómo nos deja. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Lista 135. Ahí está, planes de salud, no hay cobertura. ministerio.
no hay ministerio, que ya es una vergüenza nacional haber eliminado el Ministerio de Salud. Y en el spot menciona la palabra remedios. Te vamos a asistir con remedios y planes de salud inclusivos. Bueno, acá lo tenés. La venta de remedios. Esto es un dato de la Confederación Farmacéutica Argentina. Acá no hay relato que valga, digamos. En 2017 se vendían 740 millones de medicamentos. En 2018 se vendieron 702. Son 38 millones de medicamentos menos que consumen nuestros abuelos, nuestra gente con capacidades, gente que realmente los necesita. Se vendieron 103.000 remedios menos por día. Y hoy hice la consulta en la Confederación y me decían que de los 38 millones que están faltando, que se venden, no son, digamos, medicamentos que se venden libre. No, son los medicamentos bajo receta, es decir, los más sensibles, los que necesita realmente la gente. Claro. Bueno, no hablemos de los aumentos, no hablemos de los que le sacaron al PAMI. No hablemos de los remedios que le sacaron a los abuelos del PAMI, que tenían una canasta como de 10 y ahora están con 3 o 4 nada más, ¿no? Bueno, y también no hablemos de las vacunas. Ah, bueno. De las vacunas repasamos la semana pasada, exacto, la cantidad de dosis menos que están comprando. Seguimos con los jubilados, la situación de los jubilados. La promesa Macri-Michetti 2015 para destronar a Cristina Kirchner del poder para los jubilados, para nuestros abuelos, era esta. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Vamos a garantizarles un ingreso mensual, hayan o no hayan hecho los aportes. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Lista 135. Hace una semana nada más, por supuesto, el tema de las moratorias, Sí. ¿no? Que el gobierno las renueva con algunos asteriscos que van a dificultar y mucho. Pero vamos a ver algunos datos duros. Jubilaciones. El aumento del año pasado, gracias a la reforma previsional aprobada por este gobierno en complicidad del propio candidato a vicepresidente, senador del Partido Justicialista, estamos hablando de Miguel Ángel Pichetto, el aumento fue del 28,8%. La inflación del 48,5%. 20 puntos perdieron nuestros jubilados el año pasado por la reforma que este mismo gobierno, que ahí lo veías, les terminó endilgando. El 95% del ingreso medio de los jubilados va para la canasta básica, para los remedios, y para el resto no lo sabemos. Y para cerrar, frutilla del postre, impuesto a las ganancias. La gran promesa de Mauricio Macri en el 2015. Recuerden, fue la gran promesa electoral de Macri en el 2015. Mírelo. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Bueno, obviamente que no se cumplió. Vamos a ver en números directamente esto. Vuelvo a insistir, acá no hay relato que valga. Estamos hablando del Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, son datos públicos, son datos de los propios ministerios. Cada vez más pagan ganancias. 1.189.000 trabajadores pagaban el impuesto en 2015, cuando asumió Mauricio Macri, que nos prometió eliminarlo. Bueno, 2 millones van a terminar pagando, 66,4% de aumento en la cantidad de trabajadores asalariados que pagan ganancias, ni que hablar de lo que sucedió con la desocupación, que se duplicó, y obviamente con el empleo precarizado, Gato. Muy bien, vamos a seguir, muy interesante. Gracias, Juan. Gracias a vos, Gato. Gracias. Otro caso de gatillo fácil por parte de un integrante de las fuerzas de seguridad del gobierno, Irina Hauser. En este caso, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Ariel Gerber se llama, el viernes casi a la medianoche, disparó a sangre fría hacia un auto que pasaba a su lado y apenas había rozado su espejito. Había en ese auto un Fiat Uno, 3 parejas y 3 menores. Este hombre, Gerber, abrió la ventanilla de su auto y desde ahí disparó y el disparo entró por la luneta y terminó hiriendo gravemente a Ariel Espada, que está ahora internado en terapia intensiva en el hospital de Morón. El agente de la PSA finalmente fue detenido, ayer, hoy fue indagado por el fiscal Fernando Quiroga, no quiso responder preguntas, pero lo que hay es un relato de los hechos en boca de alguno de los acompañantes de Ariel, este chico que está internado, que tiene 23 años, uno de los que iba en el auto al lado de la puerta, que fue el que recibió el disparo que le perforó el pulmón.
Primero vamos a escuchar el relato de uno de ellos, Matías Ferreira, que es el que iba manejando. Matías Ferreira era el que manejaba este Fiat Uno. Éramos 3 familias, 3 parejas. Teníamos a nuestro nene que estaba mal, entonces cuando salimos del restaurante nos estábamos dirigiendo hacia el hospital de Morón. En camino de cintura de Venezuela, yo rocé un auto y entonces yo me iba a tirar hacia la banquina para estacionar. No me deja llegar a frenar que me dispara 4 tiros en la luneta de atrás del auto. Uno de esos tiros le pega a mi amigo Santiago Ariel Espada, que hoy está peleando por su vida. Nos tiró a matar porque fueron 4 disparos que los cuatro impactaron en el auto. Y uno de los disparos impactó cerca del tanque de gas del auto. O sea que si le pegaba el tanque de gas, volábamos todos. Yo me bajo del auto, me acerco a este sujeto. Él me sigue apuntando y le digo quién era él para dispararme, si era policía o qué. A lo que él me contesta que él era policía federal. Entonces le digo que me muestre su credencial. Me muestra una placa y se la guarda. A todo esto él seguía violentamente apuntándome. Agarró, me dijo que lo iba a correr hacia la banquina y se me da la fuga a mí. Le dijo que era policía federal, le estaba mintiendo, era un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cómo siguió el tema? Tuvieron que llevar a Ariel al hospital. Y también está el relato de Kevin, que es el amigo que lo llevó, porque no todo terminó en esa escena que relataba Matías, ¿sí? Ahí Kevin cuenta el resto. Tuvieron los efectivos atrás y los corrimos. Cuando hicimos 5 cuadras más o menos acá hasta la diagonal, este tipo Herbert dobló con toda. O sea, podía haber chocado el que venía, no le importó nada, chabón. Cuando hicimos 3 cuadras, agarré y dije, no se me va a escapar, agarré y lo choqué con el auto. Cuando los policías se bajan, le dicen, alto policía, quédate quieto ahí. Le dice, yo soy de la PSA y ustedes a mí no me pueden tocar, le dijo. Y le dijo, ¿cómo no te vamos a tocar si heriste a un chico que está grave en el hospital? Y agarra, y bueno, lo esposan todo en el piso y agarra, irónicamente, agarra y se ríe y dice, y en la guantera hay 2 cargadores más, le dijo. A todo esto baja un señor alto, baja trotando y se mete, pero la cara enojado estaba, pero mal. Sacado. Un vento negro. Un vento negro era. Cuando hago así, el chabón va trotando por la calle y se mete dentro del auto. Y saca a los 2 oficiales que estaban al lado del auto. Le dice, váyanse porque tenemos que peritar el auto. Y ahí cuando después llegamos a la comisaría y nos damos cuenta que faltaban 2 plomos dentro del auto. Dijeron que ellos tenían autoridad porque después vinieron más móviles, o sea, de civil, con los chalecos de la PSA, que eran compañeros de este Herbert, que lo vinieron a cubrir. El fiscal dijo que no había pruebas suficientes. Pero es cierto que una discusión entre la comisario y el fiscal... Sí. Le dijo, pero le discutía a muerte de que era homicidio, eso, intento de homicidio. Lo que sucedió es que cuando empezaron a declarar los testigos no les quedó otra opción que ir a detenerlo. Por eso ahora Herbert está detenido y separado de su cargo. Pero como veías, la secuencia es impresionante, la impunidad además con que se mueve. La impunidad, otra vez, la impunidad del mensaje que le bajan del poder, de que estos tipos pueden hacer cualquier cosa. Ahora, ¿la PSA puede andar armada? Bueno, te voy a contar algo que es muy importante. La PSA, hasta marzo de este año, no podía andar armada cuando estaban fuera de servicio. ¿Qué sucede? Gerber estaba fuera de servicio en este caso, estaba de civil, fuera de servicio. Si esto hubiera ocurrido antes de marzo de este año, la imputación para Gerber sería mucho peor porque no podían estar armados. Pero ¿qué sucede?
ahora pueden por un cambio en la reglamentación que implementó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich precisamente en marzo de este año, después de un gran debate que hubo alrededor de este tema, porque los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se quejaban por esta situación. Decían algo así como: a nosotros nos tratan de maricones porque no podemos andar armados, y hubo mucho debate alrededor de esto y finalmente se introdujo esta reforma. Hoy están con armas en la calle y lo que pasa es esto: hay un joven que está peleando por su vida en el hospital de Morón. Aprovecho que está Miriam Bregman, que vamos a hablar del comienzo de la campaña política. Miriam, una línea sobre este tema, ustedes que vienen siguiendo mucho estas denuncias. Primero, que está demostrado, Gato, y es un reclamo de muchos organismos de derechos humanos, como el CELS, por ejemplo, que la mayor cantidad de casos de gatillo fácil se dan precisamente, como explicaba Irina, en circunstancias donde la persona no está cumpliendo sus funciones, pero está armada, porque tienen esta facultad de estar armados, que ahora también se sumó la PSA. Entonces este es un problema más global, que resuelven problemas cotidianos de la calle con un arma en la mano, como que le chocaron y le tocaron un espejito. Es una barbaridad que creo que demuestra que lo que llamamos la doctrina Chocobar, esta doctrina de justificar el gatillo fácil, es un mensaje que caló profundo las fuerzas de seguridad. Por eso tantos casos en tan poco tiempo se están viendo, Gato. Creo que hay un aumento muy, muy importante en los últimos meses. Correpi está haciendo un trabajo también con eso. Estamos viendo hace muy poquitos días, en 3 de febrero, unos chicos que iban con una murga. Ahora este caso, cada día se suceden más, pero hay que partir del origen. ¿Por qué tienen que estar armados si no está para nada cumpliendo una función? Y evidentemente los lleva a actuar así en situaciones que son cotidianas, de, bueno, un problema con un espejito. Imagínate qué barbaridad que un chico hoy esté luchando por su vida por eso. No, y además, esto que vos bien marcabas, Miriam, y que lo vimos, es el caso similar a lo que pasó en San Miguel del Monte, con la persecución a los chicos. Pueden disparar, están impunemente autorizados a disparar contra cualquiera. Que esta es la gravedad, hasta que toque a algún chico de las clases más acomodadas y que ahí realmente reaccionen en masa, ¿no? Déjame aclararte algo, Gustavo, porque es muy importante. Nosotros tenemos presentado una acción contra el protocolo, el uso de armas de fuego de Patricia Bullrich, que es el que bajó línea, por decirlo sencillamente, de que disparen y después pregunten, ¿no? Ganamos en la capital federal con un fallo del juez Gallardo, que luego, como siempre ocurre, las instancias superiores dieron vuelta. Ahora tenemos una presentación hecha en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y se acaban de presentar Nora Cortiña, Pérez Esquivel, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, acompañando esta presentación y pidiendo que no se pueda aplicar este protocolo que faculta que actúen de esta manera. Bien, gracias, Miriam. Enseguida está Dora Barrancos, también vamos a estar hablando con ella, candidata a senadora porteña. Y también el tema económico, que no nos podemos olvidar. Empresas que cierran. Se ha conocido en las últimas horas un dato estremecedor. 43 empresas por día cierran en la Argentina en este primer cuatrimestre. Vamos a ver la información. 43 empresas por día que cierran en la Argentina. Mire, cerraron 43 empresas por día entre enero y abril del 2019. Son 5.170 las firmas que ya no están más. En un año, más de 12.000 empresas que cerraron sus puertas en la Argentina. La cantidad de empresas activas es la más baja desde abril del 2010. Esto pasa también con la era Macri, Fernando. Sí, Gustavo, vos sabés que estaba repasando algunos datos del Consejo Productivo Nacional. Hizo una estadística, dice que cayó la inversión del Estado en el sector productivo de 0,48% del PBI en 2017 a 0,30 en 2018 y a 0,21 en este año. Y esto es lo que refleja parte de este fracaso que tienen muchas empresas. Esos datos que estábamos leyendo son elaborados por Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que tomó datos del CIPA. El CIPA es el Sistema Previsional Argentino. Ahí está la cantidad de patrones que pagan
salario. Por lo tanto, ese es el único dato oficial que hay, es el dato más preciso sobre la cantidad de empresas que hay en Argentina. Hay una particularidad. Cayeron 5.170 empresas en ese cuatrimestre. Es el último dato disponible, por eso llega hasta abril. No hay datos de mayo ni de junio, por eso se analizó los 4 primeros meses. Pero cuando se compara con lo que pasó en 2010, si bien hay menos empresas, hay todavía muchas menos empresas industriales. Porque en ese periodo, especialmente en estos últimos 3 años, florecieron las empresas de finanzas, de servicios bancarios y de servicios educativos y algunas comerciales. Por lo tanto, se destruyó todo el empleo industrial, se destruyeron todas las pymes, especialmente del sector industrial, que es donde se generan la mayor riqueza del país, y fueron reemplazadas por empresas de servicios y empresas de comercio que pagan menos salarios, que tienen menos cantidad de beneficios asociados al empleo en blanco. Las dos particularidades: cae la cantidad de empresas, cae la cantidad de empleados que tienen estas empresas y cae la cantidad de empresas todavía más pronunciado de empresas industriales, que son las que generan el valor agregado en el país, Gustavo. Bueno, muy bien, Fernando, lo vamos a seguir esto, porque además nos vemos día a día en las calles de la ciudad de Buenos Aires, ni que hablar en el interior del país, cómo cierran comercios. Todas las semanas, los barrios más populares de la capital federal, en una cuadra hay 3 o 4 comercios en alquiler. Esto es producto de la crisis también. Ya voy con Dora Barrancos y con Miriam. Quiero decirles que hoy vamos a estar cerrando aquí el programa cuando la doctora Elisa Carrió, en el medio de la campaña, pide por los genocidas que están castigados y sancionados por la justicia por lo que hicieron durante la pasada dictadura militar. Vamos a tener esta noche un relato estremecedor en primera persona. Está ya aquí con nosotros acompañándonos Pablo Berna. Él es hijo de uno de los médicos que anestesiaban a los detenidos desaparecidos y que los tiraban vivos de los llamados vuelos de la muerte. Es un testimonio tremendo, porque él hizo una historia personal de romper todo un secreto familiar en la búsqueda de la verdad. Está también acompañado por Gustavo Molfino, integrante de la querella de los vuelos de la muerte. Cuando a las madres, cuando a nuestras queridas abuelas las tildaban de las locas de las plazas, porque decían que a sus hijos los tiraban vivos de los vuelos. Bueno, ahora esto es parte de nuestra historia reciente, que no hay que olvidar que este gobierno quiso negar. Por suerte la memoria colectiva pudo más que este gobierno que quería negar. Así que enseguida vamos a estar con eso. Y hay que hacer docencia todos los días, Dora, también con estos temas, ¿no? Completamente. Es extraño, ¿no?, que alguien solicite esa suerte de, ¿cómo diré?, de perdón, de auspiciosa amnistía. Es muy doloroso porque además refiere a una figura que hace unos años inclusive decía que era la autora del fin de las 2 famosas leyes, ¿no?, de obediencia debida y de punto final. De modo que es muy, muy doloroso, ¿no? Es una inversión extraordinaria de los sentidos históricos, ¿no? Y me parece que, por otra parte, hay una muy mala evocación de lo que ha sido el registro internacional respecto de nuestra posibilidad. Es decir, en el mundo entero se ha celebrado el hecho de que Argentina fuera uno de los pocos países en el mundo que pudiera llevar adelante estos juicios con absoluta imparcialidad. Entonces, es muy doloroso. La verdad es que me consterna muchísimo. Pero que además nada de lo que dice Carrió es en vano, nada lo dice con ingenuidad. Es como que va preparando el terreno, Carrió. Sí, yo creo que hay algo muy extraño. Insisto en la extrañeza que producen, por ejemplo, cambios tan extraordinarios de posición, de opinión, en fin. De modo que, bueno, pero no creo para nada que, lo digo con mucha sinceridad, no creo que esté habilitado en la sociedad argentina. No, claro que no. Felizmente no hay habilitación ninguna para que se retroceda en la materia, para que haya
insisto, otras fuentes autorizantes de un estado de perdón generalizado. Dora, la última vez que estuviste acá, me quedé mucho pensando cuando reflexionábamos sobre el relato que el gobierno permanentemente trata de vender a los argentinos y cómo hay capas de la sociedad que todavía siguen comprando y ahora dicen en algunas encuestas el gobierno se recupera, logra, y mientras el relato sigue, veíamos recién los spots de las promesas del 2015 contrastado con la realidad, no han cumplido una de las promesas. Sí, yo creo que ahí hay un enorme desafío para las ciencias sociales siempre, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Bueno, interpretar qué es lo que pasa con estos sectores sociales que son, digamos, convocados a votar contra sus intereses. Bueno, esto no es nuevo, yo decía la vez pasada que no es una novedad de esta temporada, que a lo largo de los tiempos se puede constatar esto, pero la verdad es que nuestra apuesta, lo dije los otros días, es que las personas puedan hacer una revisión reflexiva acerca de justamente cuál es el orden de circunstancias que definitivamente están contra su propio sentido de, yo diría, de organizar apenas el pensamiento político, un sentido elemental. Nuestro país en ese punto tiene también, yo diría, algunos trayectos interesantes en que se puede revocar ese estado de lo que yo llamaba, refiriéndome a un gran ensayista francés, lo va a decir una suerte de servidumbre voluntaria. Creo que es posible interrumpir esto. Y desde ya, sí, todavía me sorprende los otros días encontrar alguna gente que no va a votar a Macri, pero que está confundida respecto de su voto, ¿no? Es decir, esto también está ocurriendo. No va a votar a Macri, pero tiene confusión respecto de su voto. No una confusión que libere de todo el sortilegio Macri, eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero veremos. Hay que apostar, yo creo que hay que hacer una gran pedagogía, hay que volver a hacer que la gente repiense, porque no es solo pensar en sí, es pensar en el colectivo, claro, es pensar cómo los contextos políticos son efectivamente los que hacen que la sociedad en su conjunto vaya en un sentido muy, yo diría, de reivindicación de posiciones de derecho a una abdicación. Bueno, no es poco, yo diría, interesante pensar en este caso, como claro, gente que hace ciencia social, que, bueno, debe haber entonces en la propuesta política de hoy un incentivo muy fuerte para que la gente vuelva a pensar claro, en el cauce de lo que siente que contraría sus intereses e ir en una marca completamente contraria. Está bien. Miriam, mucho se ha hablado en las últimas horas sobre la posibilidad de fraude, sobre esta prueba que hizo el gobierno el 29 de junio, que fue un fracaso total. ¿Ustedes van a presentarse también como denunciantes de este sistema que está siendo muy cuestionado? Sí, te puedo decir primero una cosita por lo de Carrió, un datito dale, te iba a preguntar, estadístico nada más para aportar a la discusión. Sí. Carrió dijo aquellos que están condenados y que eran muy jóvenes en el momento de los hechos. ¿Sabés qué porcentaje son? ¿Cuánto? El 1,2% de los condenados. Entonces ella por eso digo que engaña, engaña, exactamente, es una información totalmente engañosa. Sí. Supongamos que están muy mal condenados, cosa que sabemos que no es así, porque para lograr una condena vos sabés lo que tenemos que pelear y las instancias que hay que sortear. ¿Qué le voy a contar acá al compañero que ha luchado toda su vida? Entonces consigue hacer del 1,2%, 11 personas condenadas, ella lo grafica como que es el todo. Entonces hay una trampa en cómo transmite el concepto para decir que eran muy jóvenes en ese momento. Tiene un problema, porque yo le pregunto, ¿y Milani qué opina? Milani era muy joven. Claro. Y tenemos demostrado que torturó. Yo represento a una de las personas que la torturó él personalmente. Entonces creo que entraría en contradicciones con su propia teoría, ¿no? Pero bueno, te quería agregar ese dato para que sepas. Mira, con lo de, creo que el gobierno tiene una estrategia que no ha sido suficientemente analizada y que esto que decís vos de la transmisión de datos es un elemento más de una estrategia más global que viene teniendo. Nosotros hicimos una presentación ya en la justicia, se están ahí discutiendo la competencia, esperamos que rápidamente la justicia lo resuelva y presentamos un amparo ya hace bastantes días con mis compañeros del PTS en el Frente de Izquierda, porque
Después de hecha la convocatoria a las elecciones, el gobierno cambia totalmente las reglas de juego a su favor. Algo que un estudiante de Derecho te dice, no, no se puede. ¿Cómo vos vas a llamar a elecciones o a lo que sea y una vez que está hecha la convocatoria pública, que están los partidos presentados, las alianzas presentadas, vos vas a empezar a cambiar las reglas del juego? Quiso sacar las PASO, ¿te acordás? Sí, Intentó. sí, obvio. Como no logró los avales necesarios, retrocedió. Pero cambió la ley de financiamiento de los partidos políticos. Bueno, podés llamar a elecciones con determinadas reglas de juego y en el medio decir, ahora quiero que me financien los empresarios y de paso blanqueo los aportes truchos de María Eugenia Vidal. Cambió las reglas de juego, quitó después de hecha la convocatoria a las elecciones espacios de los que tenemos gratuitos por televisión, lo cual al oficialismo evidentemente eso mucho no le cambia porque ya vimos cómo están usando los espacios de TV que acceden siendo Estado, pero la oposición nos cambia completamente las reglas de juego si nos quitan espacios. Ayer sacó otro decreto donde reduce aún más los espacios televisivos que en capital y provincia hace comenzar la campaña una semana después. Es decir, está cambiando todo el tiempo las reglas de juego y lamentablemente, para esto ha tenido la complicidad de algunos sectores de la oposición, como el Frente Renovador, que Sergio Massa, antes de hacerse opositor, le hizo el último gran favor votándole esta ley de financiamiento a los partidos políticos y que reduce los espacios. Entonces, vos me preguntás, ¿desconfían? ¿Y cómo no voy a desconfiar si desde que hizo la convocatoria de elecciones lo único que ha hecho es ir cambiando las reglas de juego con las cuales convocó? Estamos muy preocupados, estamos haciendo presentaciones de la justicia y estamos esperando que resuelva de conjunto. La justicia electoral no puede permitir que el gobierno utilice los favores que recibe de los empresarios, porque es evidente que aquel que pone plata para una campaña después va a pedir que se vote en consecuencia, ¿no? Esto pasa en Estados Unidos, está legalizado y es un país donde empieza a surgir incluso denuncias de todo tipo de cómo los laboratorios, distintos sectores del lobby influencian en las votaciones después. Totalmente. Dora, te lo pregunto y lo mismo a Miriam y después vamos a tener mucho tiempo aquí el 11 de agosto para ir con temas puntuales que vamos a ir poniendo en el debate. ¿Es imposible ganarle a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad? No, no es imposible. Es hazañoso, pero no imposible. Yo creo que hay que sacar el concepto de imposibilidad. A mí me parece que hay una parte del electorado, yo voy a decir algo que no sé si Miriam va a concordar conmigo, pero yo tengo mucho cariño por Miriam. Hace 20 años atrás, la ciudad de Buenos Aires tenía un núcleo muy interesante, progresista. Sí, claro. 30 a 33% de esta ciudad apostaba a progresismo. Luego ha habido un cambio muy notable. Bueno, se ha un poco invertido la cuestión. Acá hay un núcleo duro que es de orden conservativo, en fin. De modo que, bueno, pero hay que hacer lo imposible para mostrar la diferencia que puede sobrevenir. Esta es una sociedad en donde, primero, los márgenes de exclusión han subido asustadoramente. Tenemos hoy 35% más de personas en situación de calle. Antes de venir para acá, paso por un lugar cerca de mi casa, una familia completa, hasta con un sillón se ha instalado ahí. De modo que esto es muy angustiante. Y la otra cuestión es que, por el otro lado, la ciudad ha cambiado mucho su maquillaje permanente. Esto de destruir y construir, construir y destruir. En mi propio barrio, tengo evidencia empírica acerca de la deconstrucción y construcción permanente del mismo segmento. En fin, algo extraño, pero me parece que tiene que ver con lo que yo llamo la cementización de la ciudad. Esta es una ciudad de cemento, acá hay mucho gasto en cemento o en elementos que se compadecen con, quién sabe, ¿no?, qué articulaciones de designios hay en esa fórmula permanente que tiene la ciudad. Pero bueno, a mí fundamentalmente me importa el retroceso brutal de derechos, el desamparo que tiene más gente en esta ciudad, la enorme cantidad de desempleo que hay en esta ciudad, la situación particular de las mujeres que evidentemente sabemos muy bien, con estos empeños neoconservadoras la pasan peor
que otros segmentos. En fin, hay una situación que está llamando, reclamando y pidiendo, sí, una transformación. Y vamos a ver, apostaremos fuerte. Muy bien. Miriam. Bueno, Dora trae un debate interesantísimo, ¿no? ¿Qué pasó con el progresismo de esta ciudad o con sectores? Creo que es un debate interesante para analizar. Recuerdo la última elección, porque también uno dice, ¿desaparecen esos sectores o desaparecen las referencias que esos sectores tenían? Recuerdo a Martín Lustó compitiendo contra Larreta Laciona, hizo una elección excelente. Excelente. A los meses estaba de embajador de Macri, exacto. y ahora es candidato a senador por el macrismo. Entonces, creo que no sé si veo tanto que se perdieron esos sectores progresistas de la ciudad, sino más bien la falta de referencia que tienen esos sectores y que hay que darles un norte claro. Dora ponía también el ejemplo del frío, la gente en la calle. Hay que discutir el problema de la vivienda en serio en la ciudad de Buenos Aires. No se discute. La semana pasada tuvimos una sesión terrible de la legislatura de la ciudad donde se votó, entre otras cosas, vender tierras de la Villa 31. Estaban las vecinas de la Villa 31, terminaron llorando la sesión, Gato, porque no podían creer que esa gente que está sentada ahí esté votando venderle su casa para darle otra de peor calidad, donde ya le dijeron que no van a poder poner gas porque no soporta la instalación, donde van a tener que poner toda la conexión eléctrica por fuera por la precariedad de la vivienda. Entonces, la gente se muere de frío en esta ciudad y hay unas 340.000 viviendas ociosas. 200.000 en condiciones de ser habitadas. ¿Por qué? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué la Villa 31 tiene a unos metros Puerto Madero? Es una ciudad cada vez más desigual, más expulsiva, se votan políticas expulsivas, pero este es el momento de discutirlo. Ahora, en campaña electoral, toda la fuerza tenemos que decir, ¿qué proponemos para la vivienda ociosa? Veía los videos que vos mostrabas de los engaños de campaña, el de la vivienda es otro. Claro. Los créditos UBA terminaron siendo un engaño total, la gente no lo puede pagar, entonces este es el momento de discutir cómo terminar y creo que si tenemos propuestas concretas, esos sectores progresistas van a aparecer y se van a poder expresar nuevamente. Bueno, son los temas que vamos planteando, presente y futuro, como yo digo, del debate, que va a estar muy interesante. Gracias, Miriam. Por favor. Dora, como siempre, muchas gracias. Pausa y el tema prometido de un tema que vuelve a actualizarse, porque aquí tenemos el hijo de uno de los médicos anestesistas que ha logrado revelar y romper un secreto que se mantuvo en el seno de la familia durante muchos años.